Mi nombre es Carlos Calabuig y soy el Brand Manager de PRMG de la oficina localizada en el centro de Miami. Mi número de licencia es 386784. Es importante, entender que este material es de índole informativo dirigido solo a profesionales del negocio de bienes raíces y no es para su distribución a los consumidores o los posibles candidatos para los préstamos hipotecarios residenciales. Toda la información en esta presentación está sujeta a cambios en cualquier momento. La tercera parte y final de lo que tiene que ver con la presentación de mitos y realidades del financiamiento, vamos a estar un poco dirigiéndonos, o vamos a decir, continuando lo que tiene que ver con la etapa de búsqueda en adelante. Estuvimos hablando en los capítulos anteriores de originación, la preaprobación y ahora de los programas, por ejemplo en la segunda parte. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la búsqueda. Y hay algo importante para entender lo que tiene que ver con la búsqueda, que tiene el tipo de propiedad va a tener incidencia, en cómo puede llegar a afectar para lo que tiene que ver la posibilidad del cliente y el programa que pudiera usar. Entonces, entrando un poquito en lo que tiene que ver con la materia, vamos a hablar específicamente de los tipos de propiedades que existen. Y acá hay una gran diferencia, si queremos verlo de una manera, en cómo se ven los condominios, a diferencia de lo que tiene que ver, por ejemplo, las casas individuales, o el single family home, o el townhouse cuando es descripción legal, vamos a decir, lote bloque, o una descripción legal que voy a explicar ahora, que es la de Broward, que es específica y especial. En ese caso prácticamente no hay incidencia en lo que tiene que ver con el tipo de programa, la mayoría son elegibles y por eso encuentran que en cierta medida en este tipo de propiedades muchísimas más personas pueden tratar de quererlas comprar en algún sentido y se les va a hacer en cierta medida más fácil. Pero cuando hablemos de condominios específicamente, o un townhouse con descripción legal condominio, la cosa cambia. Hay un entrenamiento específico para condominios, pero acá voy a dar algunas ideas de cómo influye. Lo que tiene que ver con los tipos de propiedad está muy relacionado, o un aspecto específico, mejor dicho, es la descripción legal. Las casas y, por ejemplo, muchas veces los townhouses, tienen este tipo de descripción legal. Cuando habla de lote bloque específicamente, por ejemplo, que es la primera en la presentación, no hay mayor limitación prácticamente para ningún tipo de préstamos. La segunda descripción legal tiene que ver con el Broward exclusivo, que no habla de condominio y yo le llamo un poco el sistema de coordenadas. Confunde un poco, por ejemplo, en este caso que habla de un número de unidad y un building, pero al no mencionar la palabra condominio y al no mencionar lo que es un poco vamos a decir, los elementos comunes no divididos, automáticamente lo deja en la categoría de poder ser elegible sin inconvenientes para FHA, VA, convencional y todo tipo de préstamos en general, sin la necesidad de analizar lo que tiene que ver con el condominio, llamémosle, o la estructura de condominio que pudiera pensar que existiría atrás. Cuando hablamos de condo es más específico y esta descripción legal aplica en general, para todo, casi que diría fácilmente el estado de la Florida, pero particularmente la parte esencial que hay que entender es que menciona la palabra condo, pero sobre todo menciona el porcentaje de elementos comunes no divididos. Que esto es una parte fundamental para distinguir en cierta medida qué es un condominio y qué no. Y esta particularidad es lo que hace un poco la diferencia. Entendamos que el caso más confuso es cuando hay un townhouse que tiene descripción legal condominio y el tipo de gobierno es condominio. Hay que entender que todo el sistema vamos a decir, financiero en algún sentido, de los programas como tal, para condominios o townhouse que tenga descripción legal condominio, aplican las reglas de condominio. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la persona tiene que ser elegible, sino que además tiene que ser elegible, el condominio. Algo importante con relación a eso es, puede ser que yo sea elegible para comprar, pero no en ese condominio y tendría que elegir otro. Hay que entender que los condominios, han incrementado un poco el nivel de desafío, si queremos verlo de una manera, porque
después del derrumbe del building, digo, en Bal Harbour, definitivamente se incrementaron un poquito el nivel de análisis, digo, se agregaron 4 preguntas importantes que hacen muchas veces la diferencia en lo que tiene que ver con el building, poder ser elegible o no ser elegible. Cuando hablamos de condominios específicamente, digo, les voy a enseñar algunos websites que son solución, de dónde los pueden buscar, específicamente dependiendo de la calificación del cliente. Supongamos, por ejemplo, en este caso, que estemos hablando de un cliente que por cualquier motivo su mejor calificación o la calificación que realmente puede tener es FHA. Bueno, existen 2 websites que creo que son importantes. Uno de ellos, y el primero, es el de condominios aprobados para FHA con 3.5% down payment, y el segundo es de las propiedades reposeídas. Hay que entender que ninguno de estos 2 websites en el momento tienen gran cantidad de buildings o propiedades. Digo, entonces por ahí es relativamente un desafío esa parte, pero hay que entender que si justo tengo al cliente y tengo el building, digo, donde hay propiedades, digo, activas, y combino los dos, automáticamente tengo una transacción. En el caso, por ejemplo, de condominios aprobados para FHA, voy a mostrar un poquito lo que es el website para que se vea un poquito más en detalle cómo funciona en algún sentido. Generalmente, digo, en este caso, por ejemplo, elegimos lo que tiene que ver con el estado de la Florida, Miami-Dade, por ejemplo, y acá le das la opción de poner el estatus. El estatus aprobado, expirado, rejected, withdraw. Habría que ver, alguno puede servir como referencia, pero realmente el que resuelve es aprobados. Y en este caso, por ejemplo, digo, muestra específicamente los condominios que están en esta lista exclusiva, que una de las particularidades y aspectos más importantes de esta lista es que no requiere el condo questionnaire, y automáticamente ya eso sirve para ahorrarle dinero al cliente, al comprador, y específicamente ya se sabe que está aprobado, o sea que el problema del condominio deja de ser un problema como tal. Digo, el análisis y el ver si se convierte en elegible o no, con esto ya automáticamente podemos dejar claro que no va a haber inconveniente y automáticamente, digo, la persona va a poder comprar con un préstamo FHA en estos condominios. Y a la derecha de todo, sobre todo y muy importante, ven la fecha de expiración. Voy a mirar otro ejemplo, por ejemplo, para que vean en Broward, digo, que son por ahí los 2 condados que tenemos definitivamente acá más cerquita de nosotros, y les va a mostrar también a la vez qué es lo que está pasando a nivel de condominios, que volvemos a lo mismo, no es un número definitivamente significativo, pero la clave está en que si tengo un cliente, digo, que tiene una aprobación FHA y por cualquier motivo es la más alta, por ejemplo, o es la única que se permite, y en cierta medida está buscando un condominio, en realidad la búsqueda del realtor debería empezar acá. Digo, ¿por qué? Porque si hago un match entre unidades disponibles en estos buildings, digo, y que obviamente el cliente le guste y demás, definitivamente tengo una transacción. En lo que tiene que ver con propiedades reposeídas, estas particularmente se permiten comprar con $100 down payment, y una de las particularidades también es que no requieren ningún tipo de condo cuestionario y demás, porque hay que entender que quien vende, digo, y quien financia en algún sentido es básicamente lo mismo, y en este caso es el gobierno. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Miami-Dade como una referencia. En el momento, la última vez que revisé no había propiedades, continúa básicamente en la misma situación. Vamos a mirar Broward un segundo para ver si tenemos alguna propiedad específica, tampoco. El estado de la Florida en general, digo, para que tengan más o menos una referencia, aparecen propiedades, digo, en este caso son 11, o sea que definitivamente no es enorme el número. Y lo único que hay que entender de esto es que está el concepto de exclusivo y el concepto de extensión, si queremos ver una manera, o cuando ya pasó el periodo exclusivo, que es, en exclusivo generalmente van las personas que van a ocupar la propiedad, es casa primaria. En lo que tiene que ver con extensión, cualquiera puede quererla comprar, puede ser inversión y todo lo demás, digo, también entran dentro de la posibilidad de ya competir, digo, por comprar la propiedad. Esto funciona con un sistema de subasta en algún sentido, porque hay que tener un acceso para entrar a la página de HUD y poder hacer lo que tiene que ver con la oferta.
y en general, digo, es un proceso que requiere $1000, hasta donde yo lo tenía más al día, digo, requería $1000 de depósito y automáticamente era contingente a financiamiento y daban 45 días para lo que tiene que ver el cierre. Digo, y muy cristalino en cuanto a lo que tiene que ver con los reportes de la propiedad, porque ya había reportes de inspección y generalmente, digo, cuando están listados al valor de appraisal. O sea que, digo, funcionando o existiendo propiedades en esta lista, definitivamente es un recurso bien interesante. Lo que tiene que ver con préstamos convencionales, conforming, Fannie Mae y Freddie Mac. Digo, muchas veces se confunde el término de préstamo convencional, digo, y no se sabe ni dónde empieza ni dónde termina el concepto. Pero si vamos a la definición del libro, convencional es todo lo que no es gobierno. Los de gobierno, 100% de gobierno, son FHA, VA y rural. Todo lo demás, digo, entra en convencional. Estoy hablando conforming Fannie Mae, conforming Freddie Mac, que son parte del gobierno. Esto es la parte importante de entender, lo había mencionado anteriormente. Digo, Fannie Mae creado en 1938, Freddie Mac en 1970, son parte del gobierno. Son obviamente, digo, bien agresivos en el buen sentido de bajo down payment y baja tasa de interés y dejarlos, vamos a ver, en cierta medida, las condiciones más convenientes en algún sentido en estos términos, generalmente. Y lo que hay que entender que además en la definición de convencional entran foreign nationals, entran bank statement, entra lo que tiene que ver con los programas de inversionista, inclusive hasta los préstamos privados entran en la definición. Entonces, en este caso puntual, digo, que voy a hacer referencia ahora, tiene que ver con préstamos convencionales, conforming Fannie Mae y Freddie Mac. Digo, y hay lo mismo, un entrenamiento específico de esa parte de condominios, donde, entre otras cosas, queda claro los 9 diferentes tipos de financiamiento que existen si hablamos de este tipo de préstamos. Existe una página web donde a nivel estatal de la Florida, digo, están todos los condominios aprobados. Por algún motivo que desconozco, no está funcionando en el momento. Pero, digo, hay que entender que todos los condominios que aparezcan en esa lista, digo, automáticamente no requieren condo cuestionario y son elegibles para 3% casa primaria, 10% casa secundaria y 15% propiedades de inversión. Algo importante de la lista es, en esta lista, como en la lista anterior de FHA que vimos, el condominio tiene que hacer la gestión de aprobación para finalmente quedar en la lista, y eso queda, vamos a decir, a nivel nacional, digo, por supuesto, el récord, pero además de eso para todos los bancos. Eso quiere decir que, salvo alguna especificación o el guideline específico de cada banco que puede crear alguna restricción de no necesariamente el cliente es elegible por algún motivo, particularmente, digo, todos los bancos tienen acceso un poco a la garantía que existe en algún sentido para este tipo de buildings, digo, y el hecho de el tipo de préstamo. Hay que entender algo, el hecho de que esté en la lista, el hecho de que en cierta medida sea igual para prácticamente todos los lenders, hay una diferencia entre los lenders muchas veces. Digo, hay lenders que atienden más segmentos de mercado y si no tienen X cantidad de score de crédito o X DTI, por ejemplo, no necesariamente van a querer dar los préstamos al cliente. Nosotros como lender especialista de préstamos hipotecarios, y el único producto que tenemos es el de préstamo hipotecario, particularmente somos más agresivos, digo, que el resto y que los bancos tradicionales. ¿Por qué? Porque es el único producto que manejamos, somos los especialistas, digo, y generalmente, digo, tenemos menos restricciones, los guidelines son menos estrictos, si queremos ver de una manera, que si lo comparamos con los préstamos con los bancos tradicionales. En el buen sentido, siempre, ¿a qué me refiero? Digo que al no tener tantas restricciones, definitivamente más personas son elegibles, y eso es una enorme diferencia muchas veces cuando calificamos al cliente. Para la parte de condos, digo, hay que entender que existe la posibilidad de aprobar los condos, digo, con un sistema que es el Condo Project Manager, que es nosotros, por ejemplo, en una transacción, digo, automáticamente analizamos el condominio y definimos si es elegible. En realidad es Fannie Mae al final quien toma un poco la decisión a través de terceros en el análisis. Y particularmente, digo, eso los deja elegible en por un año, en nuestra lista exclusiva, por ejemplo, de PRMG, que es la que hago generalmente de distribución todos los meses.
Digo, particularmente la parte buena es que es un problema resuelto. ¿Por qué? Porque específicamente, digo, el condominio ya está claro que es elegible y eso automáticamente ahorra dinero porque no requiere condo cuestionario y sobre todo, lo más importante, que asegura que la posibilidad de que realmente la transacción no tenga limitaciones. Y bueno, lo mismo, digo, también funciona para hacer una coincidencia o match, si queremos ver de una manera. ¿En qué sentido? Tengo el cliente, tengo la lista de condominios aprobados, si hay propiedades activas y justo son las que el cliente está dentro del rango de calificación y la que le gusta, automáticamente tengo una transacción o una posible transacción. Y eso es importante, digo, ¿por qué? Porque agiliza, resuelve, digo, es más dinámico tratar de generar una transacción de ese tipo que, por otro lado, tratar de ir a ver si el condominio es elegible o no, gastarse más de $1000 quizás el cliente y quedarse con las manos vacías. En el caso de FHA, digo, es importante entender algo que no existía más de una década, que ahora ya tiene más de un año seguro y posiblemente 2, no me acuerdo exactamente cuándo fue que lo establecieron, la fecha, pero existe el Spot Approval. La diferencia con el approval de préstamo convencional es que el Spot Approval es por la unidad, por la transacción, no queda ninguna lista elegible por un año o algo parecido, entonces eso puede ser una diferencia, pero definitivamente, digo, es una posibilidad también que se abre para FHA exclusivamente, que es los Spot Approval, que es aprobar la transacción, la unidad y en cierta medida validar que el condominio es elegible como una solución, digo, directa para poder acceder a la compra. Por ejemplo, de que, volviendo un poco a la parte convencional, digo, el condominio no sea elegible para la aprobación full, está la opción limitada. Y la opción limitada permite comprar con 10% down payment, residencia primaria. En realidad, digo, el 90% es una combinación de 75-15, 75 hipoteca primaria de Fannie Mae o Freddie Mac, 15% segunda hipoteca, o línea de crédito generalmente que se utiliza para completar el 90 y que el cliente pueda entrar con el 10. Hay que entender que esa zona del 15% de segunda hipoteca es una zona VIP porque requiere determinados score de crédito que generalmente es más alto que la primera hipoteca. Pero definitivamente esto es la solución. Y esto es lo más importante de todo. Esta distinción está específicamente para el estado de la Florida. Los otros 49 estados no tienen esta limitación o diferencia, si queremos verlo de una manera. ¿Por qué? Porque directamente, digo, para los otros estados, en vez de ser un 75-15, es 90% préstamos de Fannie Mae o Freddie Mac. Lo cual, digo, en cierta medida, digo, evita un segundo préstamo y lo hace más simple en algún sentido porque es simplemente el análisis de la primera hipoteca. Aunque es bueno mencionar que en el estado de la Florida, cuando involucramos primera y segunda, el análisis de la segunda generalmente no tiene complejidad. Lo único que el score de crédito que piden por ahí es un poquito más que la primera hipoteca. Y particularmente después hay algunos conceptos de DTI, endeudamiento, deuda en función del ingreso, que pueden llegar a incidir en la calificación. Para la que es casa secundaria de inversión, en realidad se pueden comprar desde el 25%, es un 75, 70 primera hipoteca, 5 segunda. Y acá hay una particularidad, para propiedades de inversión, en regla general requiere 30%, digo, en esta categoría de aprobación limitada. ¿Por qué? Porque la segunda hipoteca del 5% en realidad no hay en el momento, digo, un lender que la esté queriendo brindar por un tema de riesgo seguramente y porque, bueno, quieren controlar esa parte, digo, un poco tomando en cuenta que quien compra es inversionista. Entonces, en ese caso, en general, lo que hay que entender es que el inversionista específicamente tiene que entrar con 30% down payment. Ahora que entendemos un poquitito más lo que tiene que ver con cómo incide el tipo de propiedad en la búsqueda, digo, específicamente vamos a continuar un poco con lo que siguiente, que es: encontré la propiedad, sometí la oferta, me aceptaron el contrato. Bueno, en realidad todavía no, digo, no. Ahora que básicamente ya entendemos un poquito más lo que tiene que ver con los tipos de propiedades y qué incidencia pudieran tener en la estrategia de la búsqueda, viene la etapa de voy a someter la oferta. Y cuando vamos a someter la oferta o cuando se va a someter la oferta, digo, es un momento clave de presentación del cliente. Y en la medida que se presente mejor, más chances de poder tener un resultado positivo existe.
Y cuando me refiero a eso es, recuerden que en la etapa de precalificación, preaprobación, 5 preguntas y una carta de preaprobación pudiera existir. Bueno, nosotros básicamente tomamos la aplicación completa, no es el procedimiento que nosotros manejamos en realidad. Digo, cuando estamos hablando de préstamos conforme Fannie Mae, Freddie Mac o de FHA, que son los que permiten tener como resultado un DU Approval, Desktop Underwriting Approval. Digo, que básicamente, digo, lo que genera es como si fuera un cheque al portador en algún sentido. Digo, si quisiéramos verlo en cómo funciona en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar toda la información del cliente, la vamos a poner en la aplicación, el sistema de crédito y la aplicación lo vamos a correr todo en el sistema del gobierno. El sistema del gobierno va a dar una aprobación electrónica llamada DU. Y particularmente, digo, la parte interesante de eso es que el filtro automatizado del cliente y el análisis automatizado del cliente definitivamente con ese procedimiento se resuelve. Y está claro que después tiene que ir al underwriter, digo, y tiene que revisarse basado en los guidelines y en los detalles específicos del file. Pero esa aprobación electrónica es clave cuando se va a usar este tipo de préstamos. ¿Por qué? Porque si no tienen esa aprobación electrónica difícilmente vaya a existir el préstamo en realidad para este tipo de préstamos específicos que estoy mencionando. FHA, convencional, conforming Fannie Mae y Freddie Mac. Entonces, digo, lo que hay que entender en esta parte de someter la oferta es que cuando el cliente está trabajando con estos tipos de programas, lo mejor definitivamente de acompañar la oferta es acompañarlo con la carta de precalificación en nuestro caso y además del DU Approval. El DU Approval, entendamos algo, es el resultado del trabajo del especialista de préstamos hipotecarios poniendo toda la información en el sistema y teniendo una aprobación electrónica. El DU al final va a dar lo que yo quiera que dé, si queremos ver una manera. ¿A qué me refiero? Me puedo equivocar y el DU no va a reconocer mi error, digo, en lo que tiene que ver con el análisis, digo, y la precalificación en algún sentido del cliente. Entonces, ahí es donde la experiencia y el conocimiento del especialista de préstamos hipotecarios definitivamente tiene mucha incidencia. Una vez que automáticamente, digo, se tiene el DU Approval inicial, generalmente nosotros lo determinamos para un tipo de compra máximo. De ahí para abajo, preferentemente el cliente es elegible, de ahí para arriba ya tiene limitaciones. En algunos casos, anteriormente, digo, nos permitía poner la dirección sin automáticamente enviar todos los disclosures y generar un montón de procedimientos en el file, y si no lo firmaban, muchas veces lo mandaban físicamente a la casa, un montón de papeles, un alto de papeles. Entonces, actualmente se utiliza por ahí con la información de la propiedad, pero no necesariamente agregando la dirección, aunque eventualmente, digo, en algunos casos específicos, si se tiene que agregar, se va a agregar. Y particularmente, digo, la parte interesante es que el cómo presentan al cliente es lo que puede hacer la diferencia, digo, y da más respaldo y da más seguridad, no solamente para el cliente, para ustedes, sino para además, por supuesto, el vendedor, que es una parte clave en la transacción. Y acá, digo, en esta parte y en otra parte que voy a explicar más adelante, un concepto aplica como ejemplo si queremos ver una manera. Si yo le voy a pedir matrimonio a mi esposa, no es lo mismo pedirle, básicamente mandarle un mensaje de texto o mandar a través de un mensajero, digo, la propuesta, o aparecer en una limusina con las rosas de champagne. El resultado, el cómo se piden las cosas va a ser un claro indicador de qué resultado se puede obtener. O sea que digo, cuanto mejor se pueda presentar al cliente y más completo, definitivamente más eficiente o más alta van a ser las probabilidades de poder ser aceptados. Una vez que se ejecuta el contrato, empieza a correr un reloj, digo, y acá hay cosas importantes que involucran tanto la parte de real estate como la parte del préstamo, y en algún sentido las fechas importantes del contrato, las más relevantes, tienen que ver con los días para la aplicación financiera, los días de inspección física, digo, que incluye obviamente las inspecciones de la propiedad como tal, estructural y demás, pero además las inspecciones de seguro. Esto es importante, digo, muchas veces cuando están hablando de propiedades, casas sobre todo, digo, condominios también, pero en las casas, digo, y en los townhouses, para lo que tiene que ver el seguro, las inspecciones del 4-point y wind mitigation
son muy importantes. 4-point inspection es si me van a dar un seguro, will mitigation es si me van a dar descuentos en algún sentido. Entonces esas dos inspecciones definitivamente son relevantes. En un condominio no necesariamente son necesarias, en algún caso puntual puede que requiera, pero en general no van a ser necesarias. Después viene lo que tiene que ver con los días para el appraisal y después approval commitment, basado un poco en los cambios del contrato y el closing day. Algo importante de entender en esta parte, que el approval commitment para nosotros, queriendo trabajar en beneficio del cliente, es el momento que preferentemente tenemos que llegar con todas las condiciones clareadas del cliente, para no poner en riesgo el depósito en algún sentido, porque puede que el contrato contemple, por ejemplo, de que si hay algún problema específico de título o de la propiedad como tal, automáticamente en cierta medida tenga la posibilidad de devolver el depósito al cliente, pero no nos gustaría, intentamos que no pase definitivamente, es poner en algún sentido la posibilidad de que ese depósito quede involucrado o en riesgo de alguna manera. Entonces la mejor manera de evitar eso es tener todas las condiciones clareadas del cliente y ojalá todas las condiciones clareadas del file, pero preferentemente sin duda todas las condiciones clareadas del cliente, cosa de que si algo después no termina de pasar, el cliente en cierta medida no queda directamente involucrado. Particularmente, está claro que no soy abogado, toda esta parte de mención que pude haber hecho en lo que tiene que ver con el contrato es más que recomendable que lo chequen con el departamento legal y el abogado de real estate que estén acostumbrados a usar, o inclusive por supuesto con el broker de la oficina. Lo que tiene que ver con el procedimiento, y esto es, la parte del procedimiento opera para todo tipo de préstamo. Esto es la parte más importante y creo que acá voy a hacer un poco hincapié, sobre todo para los realtors y que después puedan transmitir un poco al cliente y lo use el realtor como propia herramienta de que entienda un poco cómo funciona el procedimiento del file dentro del lender, dentro del banco. Originalmente cuando se ejecuta el contrato, ya nos envían directamente el contrato y automáticamente empezamos a trabajar activamente en el file. Volvemos a revisar el file en cuanto a las condiciones financieras y los documentos que son necesarios. Le pedimos en todo caso, porque la precalificación puede que se haya hecho 3 meses atrás, entonces hay que actualizar la información. Le pedimos una actualización de documentos al cliente, preparamos absolutamente todo lo que tiene que ver con el file para ser sometido al departamento de análisis. Entre otras cosas, nos comunicamos con la compañía de título, le pedimos un estimado de los números de cierre y además le pedimos obviamente título, entre otras cosas, como parte de los documentos importantes de análisis sobre la propiedad y sobre la transacción. Cuando se tiene la parte inicial de toda la información básica para lograr la aprobación, se somete el file al underwriter. En general, puede haber una secuencia de 24 horas, quizás un poquito más, depende un poquito de la complejidad del file. Hay que entender que no todos los files son iguales. Hay algunos que involucran más documentos y otros involucran menos documentos. Entonces eso puede muchas veces generar algún desafío adicional o alguna demora y hay que estar sumamente atento. Una vez que tenemos todo el paquete inicial, se enviaron los disclosures al cliente, el cliente firmó los disclosures, generalmente inmediatamente se ordena el appraisal con los disclosures ya firmados, se le manda un link al cliente automáticamente para que procese el pago y se somete la orden en el sistema. Hay que entender algo de esa parte, por ley, y hace ya varios años a esta altura, opera el sistema de Management Company. Ponemos la orden en el sistema y automáticamente, dentro de las compañías de appraiser, que están aprobadas, alguien va a tomar la orden, y va a hacer la cita y va a preparar el reporte y nos lo va a mandar. Entonces eso generalmente no está 100% bajo el control nuestro del lender o del banco, sino que tiene que ver con el Management Company y el procedimiento que quedó establecido hace ya varios años por el gobierno para tratar de evitar fraude, manipulación y varias cosas más que eventualmente antes de la crisis del 2009 en cierta medida pasaba en algún sentido, o así lo entendía el gobierno y impuso esa regulación para cortarlo y evitar. Entonces, una vez que se somete el file al underwriter,
Generalmente lo que se tiene es un approval, que es condicionado a condiciones, digo, cabe la redundancia, que viene, es un approval que en realidad trae condiciones que pueden tener que ver con el cliente, que pueden tener que ver con la propiedad, que pueden tener que ver con título. Y lo que nuestro trabajo es clarificar dudas, preguntas que el underwriter tenga, poner todas las condiciones juntas nuevamente y volvérselas a mandar. El underwriter en ese punto generalmente tiene dos cosas que pueden pasar. Uno es dar el clear to close o pedir más condiciones o clarificaciones. Vuelve el mismo procedimiento. Se agrupan las condiciones, cualquiera sea, o las aclaraciones que se requiera, y se vuelve a mandar al underwriter. Esto es necesario, generalmente, digo, va a depender del file, pero después del approval, una vez o dos veces, digo, en préstamos que estén bien estructurados y bien completos, sería suficiente. Algún préstamo puede que requiera más instancias de revisión. Y volvemos a lo mismo, si es un condominio, por ejemplo, obviamente en un camino paralelo va la revisión del condominio, que después en realidad no tiene que ver directamente con el underwriter 100% el análisis, sino que lo hace una tercera compañía para Fannie Mae y Freddie Mac, en este caso, por ejemplo, si hablamos con Fannie Mae y Freddie Mac, digo, y después sí una breve revisión del underwriter para la aprobación final. Una vez que se tiene clear to close, específicamente empieza a correr, pasa al departamento de closing y va lo que tiene que ver closing. El departamento de closing se pone en contacto con la compañía de título para definir, balancear los números finales y obviamente enviar el paquete final para cierre. En muchos casos automáticamente también, por supuesto, se mandan los fondos y una vez que el closer de la compañía de título firmaron todos los documentos, se notarizaron y se los enviaron para atrás al banco, el banco revisa brevemente y libera un código para los fondos. Esta parte es fundamental porque cierre es cierre cuando fondea. Y esa es la parte más importante definitivamente en el procedimiento. Ahora, hay que entender que el clear to close, es la instancia previa al departamento de closing. Departamento de closing se pone en contacto con la compañía de título para cuadrar los números finales y el paquete. Y acá viene un poco un tema de regulación, que en realidad viene de años atrás también, y si no me equivoco 2015, octubre 3 de 2015, que es lo que tiene que ver con el TRID, que es los disclosures, el closing disclosure tiene que estar 3 días antes del cierre. Y muchas veces por un tema de la dinámica o el proceso del file, el closing disclosure final en algún sentido no está disponible todavía, pero se manda lo que tiene que ver, o mejor dicho, se prepara el fast track CD, que es una forma de acelerar, así no esté clear to close todavía el file, pero acelerar la cuenta de los 3 días. Entonces, eventualmente, en el escenario ideal sería que ese CD estuviera 3 días antes del cierre. No en todos los casos se logra llegar con esa flexibilidad. Entonces, aunque no se tenga el CD, se va mandando el Fast Track CD para que el cliente lo firme. Se sigue trabajando en el file y a veces ocurre, no es lo ideal, pero en algunos casos aplica, que el mismo día se logra el CTC y el mismo día existe la posibilidad de cerrar. Eso es cuando por ahí definitivamente el file fue consumiendo más tiempo. Tenían 45 días para el cierre. En el día 42 debería salir el CD, por la regulación del TRID, y por algún motivo todavía no se terminó de clarear el file, se puede mandar lo que es el Fast Track CD, para que no se pierdan esa cuenta de 3 días, porque una vez que se mande el Fast Track CD o el CD, sí o sí tienen que pasar esos 3 días para después cerrar. Entonces, muchas veces, cuando no se tiene clear to close todavía, que no se está 100% listo, se manda esta posibilidad de usar el Fast Track CD para que justamente no demorar después la cuenta adicional de 3 días. El procedimiento, tiene que ver, obviamente, las partes claves del procedimiento dentro de la transacción para lo que tiene que ver con el lender, tiene que ver con los compromisos del contrato, que son los que definen definitivamente los tiempos.
El manejo del proceso, digo, y no solamente digo, a nivel interno, digo, con el underwriter, la procesadora, lo que tiene que ver con el manejo de la pricer y todos los demás componentes, digo, que internos, si queremos de una manera, que forman parte de la transacción, digo, es una parte clave, digo, cómo se maneja ese proceso, digo, en algún sentido, y inclusive también un poco el ida y vuelta que se puede tener con el underwriter, porque digo, en otras instituciones, en otros bancos, generalmente digo, el underwriter tomó una decisión, digo, no hay conocimiento suficiente o herramientas suficientes, nadie puede discutir, y algo que por ahí, un file que realmente podía haber tenido la posibilidad de cerrar, nadie fue capaz de intercambiar, digo, opiniones por lo menos mínimo con el underwriter, y la transacción automáticamente no se puede cerrar. Digo, esa parte es una parte fundamental, digo, para que en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos todos in-house, digo, todo el equipo nuestro es in-house, la procesadora, el underwriter, y esa parte es fundamental, porque si, por ejemplo, digo, hay algo, el underwriter es un ser humano, se puede equivocar, pero tiene que haber alguien que esté atento un poco a los detalles para tener la posibilidad de que quizás se corrija. Entonces ahí es donde realmente digo, el especialista de préstamos hipotecarios y el equipo hace la diferencia. Después la comunicación lender directa dentro del lender, pero también a su vez con el realtor. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, y a veces pasa con los condominios, que no se puede avanzar a la velocidad que requiere y hay que involucrar a los realtors, no solamente al del comprador, posiblemente también al del vendedor y hasta el mismo vendedor, porque por ahí él tiene más alcance o la posibilidad de que algunas respuestas que requieren cierto grado de velocidad y dinámica, si él pone cierto grado de presión, definitivamente pudiera ayudar a que ese plazo se agilice y tengamos las herramientas necesarias para poder tener la aprobación. Y como mencionaba anterior, definitivamente lo que tiene que ver con el procedimiento dentro del lender, lo que es un poco el cómo se maneja el equipo, digo, y qué tanta dinámica existe en algún sentido, mismo a veces cuando hay casos especiales, que el guideline puede ser un poco no tan claro o se interpretó no necesariamente de la forma que corresponde, y el estar ahí para tratar de ver esos detalles y corregirlos hace la diferencia. Lo que tiene que ver con el cierre, digo, el sincronización, soporte, flexibilidad y precisión, tiene que ver con el hecho de, sobre todo, por supuesto, lo que tiene que ver con la coordinación final de los documentos, el balancear los números con la compañía de título, que llegue el paquete de cierre, que después del paquete de cierre, cómo es el procedimiento para fondear el préstamo, digo, también es importante. En el caso de los préstamos de PRMG, automáticamente, generalmente cuando mandamos el paquete, los fondos también van, lo único que quedan bloqueados hasta que se envíe el paquete notarizado y completo para atrás al closer, digo, que está dentro de PRMG, y él después libera un código para simplemente fondear. En algunos casos específicos ese código se libera prácticamente desde el principio. En el caso de otro tipo de préstamos, como puede ser Foreign National, cuando no están cerrando inclusive en Estados Unidos, la coordinación ahí tiene que ser más eficiente todavía, y que todos entiendan un poco cuál es realmente la parte del procedimiento. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tenemos un cliente Foreign National que termina cerrando en Argentina, por ejemplo, a través de un notario especializado, digo, que permite hacer ese tipo de cierre en Argentina. O, por ejemplo, yendo a la embajada, digo, los documentos van, se notarizan y después tienen que llegar nuevamente los originales a Estados Unidos, y eso puede demorar entre 24 y 48 horas. En muchos casos se puede fondear simplemente con la copia, dependiendo del programa, pero en algunos casos requiere que definitivamente ese paquete físico llegue a Estados Unidos para después fondear. Entonces, el coordinar y estar claros en cuanto a los tiempos, digo, definitivamente es importante para la transacción. Después viene lo que a tomar en cuenta, digo, la parte del post-cierre. El post-cierre en realidad hace más referencia, hay que entender algo. Digo, a niveles de la transacción, muchas veces y en un alto porcentaje, el cliente no repite el realtor porque el realtor por ahí no termina de seguir en la comunicación que muchas veces es conveniente con ese cliente. Hay que entender que
En términos promedios, el cliente se muda cada 5 o 7 años, eso va cambiando obviamente dependiendo de la realidad general, de población. Pero, está la posibilidad no solamente de específicamente, volverlo a atender, sino además todo lo que tiene que ver con familiares, amigos, y el círculo que está alrededor de nuestro cliente. Y esa parte es importante, en lo que tiene que ver con la parte del post-cierre, lo que tiene que ver después del cierre. No es simplemente cerré, hice un trabajo extraordinario, yo creo que después es todo eso que se hizo anterior, se puede usar como una herramienta definitivamente para tener referidos. En algún sentido, el mejor vendedor que van a tener es el cliente. ¿Por qué? Porque es quien ya vivió la experiencia y que automáticamente les va a enviar más clientes y familiares y amigos. Entonces, importante después tener el sistema de comunicación para estar en contacto con esos clientes y que esto después se puede usar como una herramienta definitivamente de marketing y de tener más transacciones a futuro. Como mencionaba un poco en la primera parte, una transacción exitosa es un poco combina la eficiencia, que es el mejor uso de los recursos, con la eficacia, que es lograr el objetivo, minimizar errores y maximizar éxitos, que es la tarea de todos. Y desde el punto de vista financiero es la combinación de producto, manejo del proceso, experiencia, conocimiento, creatividad, servicio y trabajo en equipo. Eso es lo que define en cierta medida una transacción exitosa, por lo menos desde el punto de vista financiero. En la parte final de esta presentación, quería aclarar algo que por ahí en el capítulo 2 lo mencioné, pero hay un pequeño detalle que simplemente se me escapó cuando hablaba de Mortgage Insurance. Hay que entender que en un préstamo convencional, cuando alguien pone el 20% más, automáticamente no tiene Mortgage Insurance. En FHA sí, específicamente, no importa qué down payment pongan, van a tener Mortgage Insurance. La diferencia es si se cancela en 11 años o queda por la vida del préstamo. En la parte de convencional, si pongo menos del 20%, cuando llega al 78% se cancela automáticamente. Y después de 2 años, si hago un appraisal y por ejemplo mi deuda está al 80% de lo que es el valor, también se puede gestionar la cancelación. Además de eso, volvemos a lo mismo, en el caso convencional, es por automáticamente hasta el 80% cuando se puede pedir la cancelación, o hasta el 78% automático, que va a quedar cancelado el Mortgage Insurance. Para dudas, preguntas que tengan, quedo totalmente a las órdenes. Nuestro trabajo, vuelvo a lo mismo, es tratar de ser eficientes en todas las etapas, previo al contrato y después del contrato, por supuesto, y sobre todo trabajamos para el cliente. Tenemos 2 clientes específicamente en nuestro caso, uno es el realtor y otro es el cliente final. La intención nuestra es poderlos ayudar a los dos de la mejor manera posible. Muchas gracias.